Hermanos y amigos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, siempre que la gracia del Señor esté acompañando sus vidas. Hoy estamos continuando esta nueva serie de mensajes con fundamentos de una familia sólida, que nos están preparando para nuestro Congreso de la Familia 2018, que estará llevándose a cabo el próximo mes, en el mes de septiembre. La semana pasada el pastor Cabanillas nos habló del fundamento de los principios y valores para construir familias sólidas. Hoy vamos a hablar del fundamento de integridad y pureza. Amén. Vamos a orar entonces para poder encomendarnos al Señor. Padre Santo, Señor, venimos a ti, porque solamente tú tienes palabra de vida y de vida eterna. Y queremos rogarte que puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu palabra ministre nuestro ser, que tu palabra nos fortalezca, nos enseñe, nos transforme. Señor, úsame de micrófono para transmitir tu verdad. Pero también permítenos ver hoy el milagro de la salvación, conforme tu voluntad. Nos ponemos en tus manos. Dirige este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, queridos hermanos, queridos amigos, muy difíciles, donde reina la inmoralidad sexual. Hoy se está dando rienda suelta a toda clase de inmoralidad promovida por algunas o muchas series de televisión, películas, comerciales, pornografía por internet que es consumida por adultos, jóvenes, adolescentes, niños, y que no hacen más que dañar la mente, la familia y la sociedad. Las consecuencias no son pocas: infidelidades, divorcios, hogares destruidos, embarazos de adolescentes, abortos, problemas psicológicos, enfermedades, muerte por diferentes enfermedades de transmisión sexual, entre otras consecuencias. A esto hay que añadirle que el adulterio o infidelidad se ha convertido en una epidemia de nuestros días. En Estados Unidos, que siempre hacen estudios en años, hicieron un estudio con respecto a la infidelidad y reveló las siguientes estadísticas. Matrimonios que terminan en divorcio, 50%. ¿Se da cuenta? La mitad de matrimonios terminan en divorcio. Matrimonios donde uno o ambos admitieron infidelidad física o emocional, 40%. Mire, infidelidad física o emocional, un romance con alguien. Hombres que admitieron haber sido infieles en una relación del pasado, 50%. No su relación del presente, sino una relación del pasado, 50%. Y miren esto, mujeres que admitieron haber sido infieles en una relación del pasado, 55%. Más que los hombres. Mire, en estos tiempos las mujeres más que los hombres. Y note la siguiente estadística. Hombres que admiten estar dispuestos a tener una aventura si no son descubiertos, 70%. Si tuviera la seguridad de que no fuera descubierto, el 70% de hombres admitirían tener un romance, una aventura con una tercera persona. Mujeres que admiten estar dispuestas a tener una aventura si no son descubiertas, también 70%, igual que los hombres. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la disposición a vivir en inmoralidad sexual de nuestra sociedad, del mundo? En el Perú, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al año se casan 70,000 parejas y 14,000 se divorcian cada año. Cada año 14,000 se divorcian. Sin que esto contabilice las separaciones de hecho que todavía no se judicializan y el INEI no puede contar con esa estadística.
Pero con esto, de 70.000 parejas, 14.000 se divorcian. En otras palabras, de cada 5 matrimonios, 1 opta por el divorcio. De 5, 1 se divorcia. Y entre una de las causas principales está la infidelidad. La sociedad admite este tipo de vida inmoral, sin importarle las consecuencias que conlleva. Y lo más triste es que este tipo de conducta inmoral se está infiltrando en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras vidas. Hoy es urgente entender la importancia de vivir en pureza, pues la pureza guarda nuestros matrimonios, guarda nuestra familia, guarda nuestra sociedad. Y cuando hablamos de pureza, nos estamos refiriendo a un fundamento vital que la palabra de Dios demanda a su pueblo. Y si lo demanda a su pueblo, es vital que lo apliquemos en nuestras familias. Este fundamento es vital que toda familia pueda construirlo en su hogar. Mire lo que dice el versículo 2 y 3 del pasaje que leyó el pastor Segarra. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Instrucciones, dice el apóstol Pablo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, todo este pasaje nos enseña que la voluntad de Dios es que vivamos en pureza. El contexto, todo este pasaje es pureza. Ahora, evidentemente que para Pablo, la santificación consistía en la consagración de todas las áreas, no solo la sexual. Sin embargo, a lo de Tesalónica les escribe y les habla que deben cuidar su pureza debido a la inmoralidad imperante en esos días. Era tremenda la inmoralidad, como hoy impera en nuestros días. Era trascendental hacer hincapié en el área de la sexualidad. Y además porque esta área es muy importante, porque el desenfreno o el desorden sexual puede traer la ruina a tu vida, la ruina a tu hogar, la ruina a toda una nación, como ha ocurrido en la historia. Es por eso que todo este pasaje son instrucciones o mandatos para vivir en pureza, la cual tenemos que vivir a pesar que nuestra sociedad proclame la impureza o inmoralidad como estilo de vida. Hoy vamos a aprender 2 cosas. 1, cómo vivir en pureza, y 2, las razones por las que debemos vivir en impureza. Esas 2 cosas vamos a aprender hoy. Cómo vivir en pureza y las razones por las que debemos vivir en pureza. En base al pasaje bíblico que hemos leído y que el apóstol Pablo escribe en un determinado momento histórico para lo de Tesalónica. Entonces pasemos cómo vivir en pureza. El apóstol Pablo, después de dar la instrucción general de vivir de santidad, vivir en pureza, comienza a dar instrucciones particulares para vivir en pureza. Ahora, es interesante que el contexto de la sociedad de Tesalónica nos muestra que su cultura, aún en la religión de los gentiles, era ampliamente aceptado el uso de prostitutas y amantes. Sí, prostitutas, concubinas, amantes, homosexuales, travestis, prostitutas del templo, adúlteros y adúlteras. Incluso la pedofilia se permitía. Todo esto por la influencia del mundo romano bajo el cual estaba sometido Tesalónica, que era capital de Macedonia. Así es. Tesalónica era una ciudad rodeada de templos paganos con rituales orgiásticos. Orgías ocurrían en esas celebraciones a sus ídolos. Aún los judíos aceptaban el adulterio cuando lo cometía el hombre, pero no lo aceptaban cuando lo cometía la mujer. Claro está que eso no era parte del plan de Dios, ellos lo habían deformado. Demóstenes, uno de los oradores más relevantes de esa época, uno de los filósofos y oradores más relevantes de esa época, decía: nosotros tenemos amantes y prostitutas para el placer,
concubinas para el bienestar diario y esposas para tener hijos legítimos y cuiden el hogar. Miren cómo este filósofo orador resume el pensamiento de la época. ¿Y sabes qué decía con respecto a las mujeres? Otro filósofo, Séneca, muy utilizado hoy en día. Él decía: las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. ¿Te das cuenta al grado que estaba la sociedad en ese tiempo? Claro, los cristianos transformaron la sociedad con los valores de la palabra de Dios. Pero hoy en día estamos volviendo de nuevo a esa tergiversación de la moral de la sociedad. Hay una inmoralidad tremenda como antes existía. ¿Qué estaba haciendo Dios con esta carta? Pues estaba renovando la forma de pensar de los de tesalonicenses. Ellos se habían convertido de los siglos a Dios, de las tinieblas a la luz. Entonces ya no debían de vivir como los que no conocen a Dios, sino que debían de ser diferentes. Ellos debían de distinguirse como el pueblo de Dios. Y un aspecto del cual se debe distinguir un cristiano es el aspecto sexual. Por eso que Dios le dice que deben vivir en pureza. Y la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo vivir en pureza? Pues Pablo les dice que deben tener 3 conductas para vivir en pureza. 3 conductas que la vemos en el versículo 3 al 6. Miren, la primera conducta, lo voy a decir en forma general. Primera conducta, versículo 3, dice: que os apartéis de fornicación. Todos comienzan con ¿qué? Que os apartéis de fornicación, versículo 3. Segunda conducta, versículo 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y versículo 6. Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Ahí están los 3 cómo vivir en pureza. Veamos uno por uno. Primero, alejémonos de toda inmoralidad sexual. El versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es apartarse, es alejarse, distanciarse de fornicación. Y el término fornicación en el idioma original, que la palabra griega es porneía, que de ahí se deriva pornografía, esta palabra porneía abarca todos los aspectos de la inmoralidad sexual, no solamente las relaciones sexuales antes del matrimonio, sino abarca toda inmoralidad sexual. Como por ejemplo lo traduce la Biblia de las Américas. Miren lo que dice el versículo 4.3. La segunda parte dice: es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Porque justamente el término fornicación en el idioma original tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces tenemos que alejarnos, apartarnos de toda inmoralidad sexual. Ahora, querido amigo, no vayas a pensar que la Biblia está en contra del sexo. No, porque el sexo Dios lo creó. Además, hay un libro de la Biblia que habla del sexo, Cantar de los Cantares, que también se utiliza en forma metafórica para hablar de la relación de Dios y la iglesia. Pero Dios creó el sexo y Dios quiere que lo disfrutemos de acuerdo a su plan. ¿Cuál es su plan? El plan de Dios es que disfrutemos del sexo con la persona que hemos decidido y nos hemos comprometido a amar toda la vida. Una única persona para toda la vida. Es decir, sexo dentro del marco matrimonial heterosexual monógamo. Sexo dentro del círculo del matrimonio. Lo contrario, es decir, sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, es inmoralidad sexual. Así como toda actividad sexual que distorsione el plan de Dios es inmoralidad sexual. Y el mandato de Dios para su pueblo es estar alejados
de toda inmoralidad sexual, distantes de todo tipo de pecado sexual que se practica en nuestros días. Debemos alejarnos de toda tentación inmoral o impura. Jóvenes, el sexo es para disfrutar dentro del matrimonio, no antes como piensa nuestra sociedad. No antes. Hoy muchos jóvenes a través del internet pagan por sexo, contratan servicios sexuales por internet. Otros forman parte de grupos de citas por internet para tener sexo. Queridos jóvenes, de este tipo de conducta tenemos que estar alejados. Ni por curiosidad visites estos sitios de internet, no lo visites. Al contrario, dice la palabra de Dios que tenemos que alejarnos de ello. Esposos, cuidado con esos paseos de trabajo que se prohíbe que vaya la esposa y que se utilizan para practicar la inmoralidad. Cuidado, esposos. Alejémonos de los círculos que solamente se juntan para hacer chistes o comentarios inmorales. Tenemos que alejarnos de esas prácticas inmorales, nos dice la palabra de Dios. No podemos comulgar ni participar en ninguna práctica inmoral. Por el contrario, como pueblo de Dios debemos alejarnos. David no se alejó del pecado. Vio a una mujer bañándose, Betsabé, y siguió viéndola y viéndola y viéndola, terminó en adulterio. Sansón no se alejó, veía a las prostitutas y se acercaba a ellas y tenía sexo. José sí se alejó, huyó, porque vino la esposa de Potifar queriendo seducirlo, queriendo tener sexo con él. Él huyó, se alejó. Tenemos que aprender a alejarnos, porque ese es el mandato de la palabra de Dios. Alejarnos de toda inmoralidad sexual. Papás, mamás, cuidemos a nuestros hijos. No le permitamos participar de actividades que despierten sus apetitos sexuales o que distorsionen su sexualidad. Tenemos que enseñarle a hablar de sexualidad a nuestros hijos, pero no deberíamos permitir que participen en celebraciones que distorsionan su sexualidad, hoy muy de moda en las fiestas infantiles. El mandato es alejarnos. Aléjate y aleja a tu familia de toda inmoralidad sexual. Segundo, ¿cómo? ¿Cómo vivir en pureza? Controlemos nuestro cuerpo. Controlemos nuestro cuerpo. Versículo 4 y 5 dice: que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este término vaso, en la Reina Valera del 60, es traducido como esposa. En otras traducciones es vaso. Pero ese término vasos se refiere al cuerpo, porque en varias partes de la Biblia vamos a encontrar que vaso se refiere al cuerpo, que uno debe cuidar su vaso, su cuerpo. Y el término poseer en el idioma original significa controlar. Entonces uno debe controlar su vaso, su cuerpo. Por eso que la traducción actual en 1 Tesalonicenses 4:4 lo traduce de esta manera: y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Por eso que el llamado del texto es que controlemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro cuerpo. En términos simples, Pablo dice que la pureza sexual es una cuestión de desarrollar autocontrol en nuestro cuerpo. Debemos guardar nuestro cuerpo, integridad sexual, para disfrutar de la vida sexual de manera santa y en honor, es decir, disfrutarlo dentro del matrimonio. Autocontrol. Y no es solo en relación con el ámbito de la pureza sexual. El autocontrol es de vital importancia en todas las áreas de nuestra vida. Las personas que tienen problemas para comer en exceso, dormir demasiado, hablar demasiado,
gastar demasiado dinero, entretenerse demasiado o desperdiciar demasiado tiempo sin hacer nada son candidatos para los grandes desastres morales. Necesitamos autocontrol para cultivar la pureza. ¿Hasta qué hora ves televisión? ¿Qué programas ves? ¿Qué películas ves? ¿Sabes que las series de televisión más populares son las más inmorales? Que muestran prácticas sexuales que antes eran consideradas patológicas. Series como 50 sombras de Grey, Juego de Tronos, entre otros, que no los he visto y ni tampoco pienso verlos, pero de los comentarios se ve que son sexualmente horripilantes. ¿Qué lees? ¿Te das licencia con tu cuerpo para alguna práctica sexual fuera del plan de Dios? ¿Cómo utilizas el internet? Cuidado, que la pornografía está a un clic de distancia. ¿Cuántas veces he escuchado a jóvenes y adolescentes que se han iniciado en la pornografía porque sus padres veían pornografía? Y es que cuando uno visita esas páginas pornográficas, quedan preinstaladas en el computador. Y cuando sus hijos prenden la computadora, aparecen esas páginas y ellos se enganchan con la pornografía. Lo más triste es que revelan los estudios que el consumo de pornografía ha crecido tremendamente en los niños. Papá, mamá, ¿sabes lo que está viendo tu hijo por su computadora, por su tablet, por su celular? Cuidado, cuidado. Hasta ahora hay programas, dibujos animados que distorsionan la sexualidad. Juegos de entretenimiento que distorsionan la sexualidad. ¿Sabe usted que la pornografía es adictiva? Los estudios dicen que ver pornografía produce un exceso de dopamina, que es la hormona que nuestro cerebro produce en las relaciones sexuales. Este exceso produce cambios a nivel molecular en el cerebro, aumentando la necesidad de dopamina. Así que se necesita ver más pornografía para que el cerebro tenga la dopamina que quiere. Por eso que la pornografía se vuelve adictiva. Cuidado, cuidado con la pornografía. Es vital desarrollar disciplina, autocontrol, y esto es por medio del Espíritu Santo, que nos da dominio propio para someter nuestro cuerpo a la sumisión de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que presentar nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, y lo sometemos a Dios mediante también la lectura de la palabra de Dios, que debe reinar en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay que cuidar nuestro cuerpo, no someterlo, como dice el texto de Tesalonicenses, versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Claro está, los que no conocen a Dios viven en las concupiscencias, en los deseos pecaminosos, como antes también nosotros vivíamos en esos deseos pecaminosos. Pero los cristianos ahora tenemos una nueva vida en Cristo, y ya no debemos comportarnos como los que no conocen a Dios. Amén. Control, disciplina, dominio propio para no someter nuestro cuerpo
en pasiones desordenadas, en deseos sexuales fuera del plan de Dios. Cuidado, jóvenes. Sexo antes del matrimonio, fornicación, no está en el plan de Dios. Cuidado, cuida tu cuerpo. Sexo fuera del matrimonio, adulterio, cuidado, esposos. Sexo solitario, masturbación, cuidado. Sexo a distancia, pornografía, cuidado. Cuidémonos de todas las demás prácticas sexuales distorsionadas, como el sexting o pack, muy practicado por los adolescentes, que envían sus propias fotos o fotos de amigas o amigos, pero son fotos de tipo pornográfico y lo practican muchos adolescentes. Es lo que está de moda. Cuidado, cuidado. Hay que mantenernos alejados, hay que cuidar nuestro cuerpo, controlarnos. Cuidado de hacer comentarios en el Facebook de páginas inmorales. Cuidado con esas risas inmorales, chistes inmorales. Debemos cuidar, controlar nuestro cuerpo. El Señor nos sacrificó a su Hijo y nos transformó en nuevas creaciones para que podamos revolcarnos en el mismo tipo de inmundicia inmoral del mundo. Ya no estamos atados al pecado. Hemos sido puestos en libertad y necesitamos vivir como Dios manda. La pureza bíblica es imposible sin autodisciplina fiel. Cultivar el autocontrol es la forma que somos capaces de evitar la tentación y vivir la vida santa que Dios nos manda a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, vivir en pureza, autocontrol. Pero el tercer cómo, no dañemos a otros. Vivimos en pureza no dañando a otros, cuidándonos de no dañar a otros. Dice el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 4, la primera parte, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahora el apóstol Pablo nos recuerda que la inmoralidad atenta contra terceras personas. Muy por el contrario de lo que dice nuestra sociedad. La sociedad dice que el sexo se encuentra en tu esfera privada. El sexo es tu derecho. Pero la verdad es que si usamos mal nuestra sexualidad, dañaremos a otros. El hombre que comete adulterio perjudica al marido de ella, a sus padres, a sus hermanos, roba lo que no es suyo, atenta contra la integridad de otro hogar. El joven que tiene relaciones sexuales con una joven antes del matrimonio está robándole, está dañándole a ella, a sus padres, su familia, su hogar. Está dañándole aún, está robándole aún a su futuro esposo o esposa. De hecho, que casi todas las formas de inmoralidad sexual perjudican o dañan a terceras personas. No está en la esfera personal como pregona la sociedad. Por eso la instrucción de Pablo es clara: no uses a otros, no dañes a otros para tu propia satisfacción carnal. Querida joven, si un muchacho quiere tener sexo contigo porque dice que te ama, es falso. Quiere usarte para su propia gratificación carnal. Cuidado, querida joven. Joven, cuidado de aprovecharte de tu hermana. No la dañes, no la dañes. Cuidado, esposo, de sacar los pies fuera del plato. No dañes a nadie, tú eres casado. Papás, no permitamos que nuestros hijos anden en inmoralidad sexual, dañando a otras personas.
¿Te acuerdas de Elí? El sacerdote Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes. Estos se acostaban con otras mujeres y Elí no hizo nada, no les corrigió, no les estorbó. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí no hacía nada. Noten la sentencia de Dios en 1 Samuel 3:13. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Padre pasivo, no encaró a sus hijos. Sabía de sus actos inmorales, pero no los corrigió. Solo meneó la cabeza y dijo: ay, mis hijos. No ejerció disciplina, cruzó los brazos. El libro de Proverbios nos dice, Proverbios 19:18: disciplina a tu hijo en sus tiernos años mientras hay esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. Papá, mamá, cuán importante es la disciplina. No permita que tus hijos hagan daño sexualmente a otros. Y cuán importante es guiarles, cuidarles en disciplina. Por eso es el Congreso de la Familia, para que aprendamos más a disciplinar a nuestros hijos desde pequeños, de guiarlos, instruirlos. Por eso que no dejes de participar en el Congreso de la Familia. Necesitamos aprender más. ¿Cuántos dicen amén? Son los 3 cómo de vivir en pureza. ¿Se acuerdan? 1, alejémonos de toda inmoralidad sexual. Alejémonos. Controlemos nuestro cuerpo y no hagas daño a nadie. 2, razones para vivir en pureza. Pablo a continuación da las razones en el mismo texto. Y comienza por qué. Cuando comienza por qué siempre son razones en la palabra de Dios. Y miren las razones desde el versículo 6, la segunda parte del versículo 8. Dice, veamos rápidamente las 3 razones. Porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. El primer por qué. Primera razón. Segunda razón, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Segunda razón. Tercera razón, versículo 8. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Ahí están las 3 razones en el mismo pasaje bíblico. Veamos una por una. Primera razón, que debemos vivir en pureza. Porque el Señor es vengador de los actos inmorales. Es claro el texto en el versículo 6. El Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente. 1 Tesalonicenses 4:6. Pablo nos dice que si vivimos en pecado sexual, no controlando nuestro cuerpo y agraviando a nuestro hermano, ello traerá consecuencias. Y nos recuerda que es el Señor quien imparte esas consecuencias. Dios es el vengador de los actos inmorales, es decir, de los actos sexuales fuera del plan bíblico. Y ojo que Pablo le está diciendo que esto por segunda vez. Dice, por segunda vez se los digo. Muy probable que lo enseñó antes cuando estaba en Tesalónica, cuando estuvo. Y dice que se lo dice en forma solemne. Esta advertencia es solemne. Es decir, es algo formal, importante, que debía el pueblo de Dios tomar en cuenta. Dios es el vengador de los actos inmorales. Mi hermano, mi amigo, el hecho de ser cristiano no me exonera de las consecuencias que Dios imparte por desobedecer o deshonrar sus mandatos. Miren lo que dice 1 Pedro 4:17.
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? El mismo texto nos dice. Y si primero comienza por, ¿qué dice? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios. Hebreos nos ayuda a entender cómo llega el juicio de Dios a los creyentes. Hebreos capítulo 12. Veamos desde el versículo 5 al 7. El 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota, qué fuerte, ¿verdad? Y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos disciplina para corregirnos, para formarnos. Pero mi amado hermano, mi hermana, no esperes que venga el azote de Dios. Guardémonos de impureza y hagamos de la pureza e integridad un fundamento de nuestra vida, pero también un fundamento de nuestro hogar. Segunda razón, por el llamado que hemos recibido. La segunda razón es por el llamado que hemos recibido. Miren lo que dice el versículo 7 de 1 Tesalonicenses 4. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios nos llama a la pureza y no a la impureza. La inmoralidad sexual contradice el propósito mismo al que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. No hemos sido apartados para la impureza, sino para la pureza, para vivir vidas santas. De allí la importancia de cultivar la pureza e integridad sexual. De allí la importancia de hacer de la pureza e integridad un fundamento de nuestro hogar, para tener una familia sólida en base a los principios de la palabra de Dios, que no se resquebraja por el engaño, que no se resquebraja por la inmoralidad, que no se resquebraja por el adulterio, que no se resquebraja por la impureza, sino que está fundada en la pureza. Hemos sido salvados para vivir en pureza y no para vivir enlodados en la impureza de las tinieblas. Por eso que tenemos que tener vidas puras y familias que deben vivir en pureza. ¿Cuántos dicen amén? Tercera razón. Porque Dios nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Versículo 8. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Si rechazas el llamado a la pureza para tu vida, para tu hogar, no estás rechazando un programa de la iglesia. No estás rechazando una enseñanza de tus padres. No estás rechazando a los pastores. No. ¿A quién estás rechazando? A Dios. La pureza es un llamado de Dios. Es más, la obra santificadora o de purificación es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y Pablo quiere que recordemos su presencia constante cuando se trata de alejarnos de la inmoralidad. ¿Cómo voy a deshonrar al Espíritu que lleva como apellido santo?
La presencia inmediata e íntima del Señor a través de su Espíritu Santo debe ser un recordatorio constante y un poderoso elemento de disuasión contra el pecado sexual. En realidad debe ser un elemento de disuasión contra todo pecado y en especial con el pecado sexual. Por eso que Pablo hace un importante recordatorio en 1 Corintios 3:16. Él dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Desde que entregamos nuestra vida a Jesús, desde que nos acercamos a Jesús en arrepentimiento, Dios envía a su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, a morar en nuestra vida. Y el pecado sexual no solo nos contamina a nosotros, sino difama al Espíritu que vive y obra en nosotros. Dios envió su Espíritu Santo para transformarnos. No debemos vivir en impureza. Al contrario, debemos permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, purificándonos, santificándonos, guiándonos por la pureza. Porque si queremos agradar a Dios, pues tenemos que hacerlo bajo la guía y de la dirección de su Espíritu Santo. Solo no podemos, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. La única manera de honrar al Padre que nos llamó con llamamiento santo, la única manera de honrar al Hijo que nos salvó con un sacrificio santo, la única manera de honrar al Espíritu de Dios que Dios llama santo, es con un caminar igualmente puro y santo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir en forma pura y santa para la honra y la gloria de Dios. Mi hermano, aléjate de todo pecado inmoral. Cuida tu cuerpo, autocontrol, dominio propio. No hagas daño sexualmente a nadie. No lo olvides, Dios es vengador. No lo olvides, Dios te llamó a pureza. No lo olvides, el Espíritu Santo vive en ti y debes honrarlo con una vida pura. Construye tu hogar sobre el fundamento de la integridad y pureza, que es como Dios quiere que vivamos, pues es su voluntad y su llamado el vivir en pureza. Pero ¿sabes qué? A veces somos seducidos por la inmoralidad imperante en nuestros días. A veces la sociedad nos empuja y somos seducidos. Pero déjame decirte que si alguna vez tú has sido seducido, has caído, la misericordia de Dios es más grande. Es grande para limpiarte, es grande para purificarte, es grande para transformarte. Podemos recurrir a Dios sabiendo que Dios nos limpia, que Dios nos purifica, que Dios nos transforma. Y podemos volver a pegarnos a Él y comenzar a vivir una vida pura solamente a su lado, porque sin Él no podemos vivir vidas puras. Necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo que obre pureza en nuestro corazón. Querido amigo, si tú has venido en esta tarde, déjame decirte que es difícil que puedas vivir una vida pura. Es imposible que puedas vivir una vida pura sin Dios. Antes nosotros también vivíamos cegados, viviendo vidas inmorales, porque no conocíamos a Dios. Y no podíamos agradar a Dios porque no teníamos a Dios en nuestro corazón. Pero déjame decirte que cuando uno entrega su vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y viene a transformarnos, viene a purificarnos y nos comienza a guiar y a andar por una vida pura.
Solo no podemos. Muchos de aquí hemos entregado nuestra vida a Jesús y Él es el único que ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón y nos ha purificado. ¿Cuántos dicen amén? Y amigo, en esta tarde Dios puede tomar tu vida. Dios puede transformar tu corazón. Dios puede purificarte. Pero para acercarte a Jesús tienes que venir en arrepentimiento. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Nadie es justo. Todos somos pecadores. Quizás con el pecado sexual o con diferentes pecados mentimos, engañamos, hacemos muchos pecados. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero Jesús dice que si vienes en arrepentimiento, Él te perdona, Él te cambia, Él te transforma. Querido amigo, hoy tú te puedes acercar a Jesús. Y si tú en esta tarde quieres acercarte a Jesús, permíteme guiarte en unas palabras de oración. Si tú quieres hacerlo, ahí inclina tu rostro. Vamos a orar en esta tarde, vamos a orar. Amigo, si quieres tomar esta decisión, dile ahí: Señor Jesús, perdóname. Perdóname por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que te necesito. Toma mi vida, Señor. Purifícame. Transfórmame. Cámbiame. Quiero vivir para ti. Dile: gracias, Señor. Sigue orando: gracias, Señor. Sigue orando, dile: gracias. Si tú has hecho esta oración, permítenos orar por ti. Si tú has hecho esta oración, y mientras que todos estamos orando, si tú has hecho esta oración, allí en tu lugar, por favor, levántame tu mano para hacérmelo saber y oremos por ti. ¿Hay alguien en esta tarde que ha hecho esta oración y que quiere entregar su vida a Jesús? Levanta tu mano para orar por ti. Que Dios le bendiga, señorita. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más en esta tarde? Que Dios le bendiga atrás. Que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más en esta tarde? Que Dios le bendiga acá adelante. Que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más en esta tarde que quiere entregar su vida al Señor? Levante su mano. Hágamelo saber para poder orar por usted. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, señora. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios le bendiga acá adelante, joven. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en esta tarde? Levante su mano para poder orar por usted. ¿Alguien más? Que Dios le bendiga atrás. Que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor? Levante su mano. Háganoslo saber para poder orar por usted. En el mezanine de pronto hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor. Levante su mano. Quisiéramos orar. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hija. ¿Hay alguien más? Quiero pedirle algo más. Todos aquellos que están levantando su mano, por favor, ahí en su lugar, póngase de pie. Póngase de pie, no tenga temor ni vergüenza. Solamente lo que queremos es orar. Orar, estamos hoy delante de Dios, nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Póngase de pie, atrás, póngase de pie, acá, póngase de pie. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si usted está entregando su vida a Jesús, póngase de pie. Si usted por primera vez está viendo a Jesús, póngase de pie. Que el Señor le bendiga atrás, que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Póngase de pie, no se quede sentado. Entregue su vida a Jesús. Quiero pedirle algo más. Todos los que están puestos de pie, voy a pedirles, por favor, vengan aquí al altar del Señor. Vengan, tomen sus cosas, vengan con sus cosas, pida permiso y ayúdenlo ahí a poder venir al altar del Señor. Lo que queremos es orar por ustedes. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. Joven, que Dios te bendiga. Vamos a esperar al mezanine. Venga, venga. Si usted tomó esta decisión, venga. No se quede en su lugar. Venga, porque queremos orar por usted. Vamos a orar por usted. Así que no se vaya a quedar en su lugar. Venga, que el Señor, ahí está. Venga, venga, venga con sus cosas. Venga con sus cosas, venga con su cartera, sí, venga con sus cosas. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Un paso más adelante, por favor. Que Dios le bendiga. Venga, venga, vamos a orar por ustedes. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. No se vaya a quedar en su lugar. Hay alguien que está bajando en el mezanine. Venga, tome la decisión por Cristo. Es la mejor decisión. Vamos a esperar a la persona que viene en el mezanín. Ahí está viniendo. Y ahí está, pastor, vamos a orar por estas vidas. Amén.
Oramos, iglesia. Amado Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Y oramos por estas personas que el día de hoy deciden por ti, Jesús. Ellos han escuchado la palabra, han escuchado tu mensaje y han tenido fe salvadora, Señor. Ellos están pasando de muerte a vida, de tinieblas a la luz, Señor. Gracias por el milagro de la salvación, Dios mío. Ayúdales ahora en esta nueva vida. Ayúdales a perseverar, que ellos puedan crecer en la vida cristiana a partir de este momento. Bendito eres tú, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Te bendecimos, Padre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén.